5, 4, 3, 2, 1. Time's up. No te lo quería decir. Hoy hablaremos de el Fari. Bienvenidos al capítulo 5 de No te lo quería decir, dedicado a una de las figuras más peculiares e inconfundibles de la música española, el Fari. José Luis Cantero Rada, más conocido como el Fari, nació en Madrid en 1937 y pasó de ser jardinero y taxista a convertirse en un ídolo de la canción española. Con su voz rasgada, su carisma arrollador y un estilo único, conquistó al público con pasodobles, rumbas y coplas que hablaban de amores, desengaños y la vida en los barrios. Auténtico hasta la médula, el Fari no solo fue un cantante, sino un fenómeno cultural. Temas como Torito Guapo o Apatrullando la Ciudad se convirtieron en himnos populares y su figura trascendió la música para convertirse en un símbolo de la España más castiza. Su influencia llegó incluso al cine y la televisión, con apariciones memorables que lo consolidaron como un emblema del costumbrismo español. ¿Pero qué tenía el Fari que lo hacía tan especial? ¿Cómo un chico de Carabanchel logró forjar una carrera contra todo pronóstico y convertirse en leyenda? Hoy repasamos su historia, su legado y el mito detrás de este hombre. ¡Comenzamos! A ver, el Fari, yo creo que el Fari lo tenemos, es una de las grandes figuras, no, desde luego no es alguien que a mí artísticamente creo que aquí a nadie, ¿no? Por generación y por muchas cosas creo que no nos toca efectivamente demasiado. Pero sí que creo que es verdad que corresponde a una dirección artística que en los años en los que el Fari era joven o incluso niño, pues en este país, y no sé si en los demás, supongo que sí, era tradición y era inercia artística, que era la de los niños un poco artista, ¿no? La de carreras artísticas muy largas, que está muy bien que lo sea, ¿no? Que uno que es actor y que a los 20 años estudia arte dramático y empieza y acaba como Clint Eastwood, ¿no? A los 90 dirigiendo, ¿no? Pero creo que estas sí que eran carreras muy condicionadas desde muy pronto. Y que eran carreras que era muy fácil que te dejaran en la estacada, ¿no? Como la de Marisol o como Rocío Dúrcal o tal, ¿no? Y creo que en el caso del Fari siempre se demostró o denotó tal madurez en su arte, en su falta de complejos, que muchas veces nos centramos en que ha sido un tío divertido, le hemos perdonado actitudes machistas o nos hemos reído de muchas cosas de él. Tiene himnos muy claros, pero creo que lo mejor que tiene el Fari es haber tenido una trayectoria larguísima y no haber dejado nunca de ser el Fari. Creo que el Fari era el mismo con 20 años, con 70 o con 14, ¿no? Y creo que para mí eso es muy relevante del Fari, sin conocer mucho de su obra artística, que sí conozco más cosas de su vida personal, pero sí que de su obra artística creo que eso es lo que yo destacaría. Yo no es que crea que siempre fue el mismo, es que fue creciendo, evolucionando, o sea, es decir, el Fari, o sea, a ver, de hecho, ahora voy a la pregunta de John. ¿Qué le debe España? España no tanto como Estados Unidos. Claro. Porque yo entiendo, Íñigo, que tú vas por el tema de... Sí, ¿no? Sí. A ver, comenta, porque tú sabes más de esta cuestión. Bueno, a ver, el Fari, cuando la televisión española y en todos los canales públicos de los países estaban mucho en la calle y buscaban artistas y la televisión hacía mucho de la voz del pueblo y tal, el Fari era un niño con mucho talento que lo seguía mucha gente en la televisión, y no solo en España sino que en Estados Unidos también, y en Estados Unidos o donde fuere, y hasta donde sabemos y luego con los años se ha sabido es que desde una industria musical muy potente, buscando siempre
el sacar nuevos talentos, pero también la economía. Hubo un momento en el que en el Fari, en Estados Unidos, como a los futbolistas buenos, aunque sean pequeños, se le invitó a participar de toda aquella industria, y en una de las cosas que participó más activamente fue en la creación, y esto es... No, dilo. en la creación de un grupo de chavales de distintos barrios bastante talentosos que darían la vuelta al mundo, no sin esfuerzo, y que hoy conocemos todos como los Jackson 5. Y lo que sabemos en esta mesa y en otras muchas mesas es que lo que fue Michael Jackson, o por lo menos lo que fue Michael Jackson dentro de los Jackson 5, de haber querido, o de haber querido por lo menos, entre comillas, con más ganas, lo podía haber sido el Fari. ¿Qué? ¿Perdona? No, y de hecho lo fue. O sea, es decir, me parece que es ya va siendo hora. El Fari ya falleció hace tiempo ya. Creo que ya se puede hablar abiertamente. Porque el Fari siempre lo negó, por lo que tú y yo sabemos de su relación personal con Michael. ¿No? Siempre lo negó, pero se supo. Primero porque es un tío humilde y... Siempre fue. Yo creo que aunque no se hubiera llevado bien con Michael Jackson, no lo habría contado. Fíjate, era tan extraordinaria persona que aunque no se hubiera llevado bien con él, no lo habría contado. Pero llevándose bien con él, el nivel de lealtad del Fari fue exquisito con Michael Jackson. A ver, la amistad de Michael y del Fari es una amistad súper bonita. O sea, es un modelo. Quiero decir, en dos carreras paralelas, a lo largo de tanto tiempo, mantener ese nivel de intimidad, de cercanía, o sea, es una amistad Sí. en mayúsculas. Sí. Lo que mucha gente no sabe es que el Fari hizo aquel casting para los Jackson 5 y en un principio iba a ser él. Los Fari 5. El Los papel Jackson Five. de Michael lo iba a hacer el Fari. Pero ocurrió que durante el casting, por las razones básicamente de que quedaban mejor en las fotos y tal, Michael, cogieron a Michael. Pero Michael o la productora fusiló el estilo de baile del Fari. A ver, O sea, la gente cuando ve a Michael no sabe que aquello lo inventó el Fari. yo no sé si habría sido mejor, si habría sido peor, si al final quién quiso o quién no quiso. Lo que sé y sabemos es que esto no fue, hizo el casting, gustó, y luego vino Michael Jackson y gustó más. Esto no fue una semana, esto fueron años. Y de ahí la amistad. Fari, correcto. Fari estuvo viviendo en Chicago desde los 12 hasta los 16 años En casa de en Antoya, un de hecho, proyecto la gente no sabe eso. musical en el que sí o sí la gente de la Motown, la gente de CBS, de Sony, quería un proyecto con él, Sí. y todo lo que aquella empresa maquinaba estaba enfocado a que el Fari fuera cabeza visible, fuera Correcto, front. correcto. Los Michael Jackson, es decir, perdón, los Jackson 5 fue quizá ahora lo que podemos hablar como más conocido, pero hubo muchísimo. Pero es verdad que el Fari, como lo conocemos hoy, era el Fari de los 70 años del Carabirubí. Sí. Es el Fari que... Era el Fari que estaba allí. Así era que- O sea, no, el Fari era el Fari, siempre fue el Fari. De hecho, la grandeza, perdón, es que hay una cosa que a mí me fascina de esta historia. La grandeza del Fari hizo que él, por eso digo la evolución artística, que él evolucionara su tipo de baile para no pisar el estilo de Michael. El que entendemos como el de Michael, que en realidad era del Fari, pero Bueno, todavía tú ves vídeos del Torito y ves claramente que hay pasos que están calcados. Y de lo que veas. Y de lo que veas. Y chapó por Michael Jackson. Y no le quitó una coma. Y chapó porque se portó muy bien, ninguno le ha feado al otro. Sí. Ni el Fari le ha feado al otro, Sí. ni el otro ha estado nunca receloso de que el otro dijera. Sí, nunca dijera. Pero es verdad que hasta donde sabemos, el Fari pasó mucho tiempo en Chicago, Sí. que ahora tú te vas a Chicago, que eres de aquí de Alcobendas, Claro. y más o menos es llevadero, pero siendo el Fari hace Y 60 entonces, años. ¿quién iba a Chicago entonces? Nadie. Vete a Chicago, y ya no solo Chicago, que es que el Fari
Es que el Fari no aprendió a pedirse un café en 4 años. Bueno, el Fari en eso era muy español y además era muy... Es más, el Fari en Chicago siempre él entendía que tenían que ser ellos los que hablaban español. O sea, que el Fari era un español... Era como ET aquí. Claro, tenía un orgullo... Puede ser que ese orgullo, yo no tenía ni idea de esto, pero puede ser que parte de ese orgullo del Fari fuera el que le hizo no ir a los Jackson 5 finalmente. Pues No. algo comentaste tú. Yo no creo. El orgullo del Fari ni lo tiene ni lo ha conocido. Y si hay una cosa envidiable del Fari es que el orgullo se lo pasa por el forro de los huevos. Y a mí me gusta. Salvo como español. Yo quería recordar que el Fari, supongo que después de ese periplo en Chicago, estuvo como taxista en Madrid y presumió de haber pasado una noche con Ava Gardner. Porque Que realmente ¿Tú la te crees que dejó un en un local Eso es porque verdad. la llevó en taxi y le dijo a Ava Gardner espérame a la salida Sí. y a las 8 horas salió y la volvió a llevar Y a eso... Pero eso- perdona, eso Garzón, ¿tú ocurrió. crees que un taxista chiquitico de Linares, si no hubiera tenido la trayectoria de la que estábamos claro, hablando, claro. Ava Gardner, ni Ava Gardner, supuesto. le hubiera hecho ni mirar a la cara? Cuando Ava Gardner llega a España, Ava Gardner tiene dos cosas. Está haciendo una película, está rodando, está tal. Y tiene otra cosa. Aquel chaval que no fue capaz de adaptarse a Chicago. Y no solo es aquel chaval. Aquel chaval no fue solo a Chicago. Aquel chaval se llevó a su familia. Su familia no pudo. Pero no pudo en el minuto 1. Solo hubo una persona que aguantó con él, que fue su madre, María del Carmen. María del Carmen. María del Carmen. Hostias. María del Carmen lo intentó, Como pudo. pero es muy difícil hace 60 años adaptarse, ya no te digo, hablábamos el otro día, cuando hablábamos con el biógrafo de la madre. Una señora que iba al mercado y no había más que mazorcas. Había una mazorca y un Sí, cosas de esas que comen los... y hubo un momento, Es muy difícil. que fue la voz de alarma, y eso lo sabes Sí, tú, que sí. es que cuando la madre de Fari empezó a darle muy fuerte, que aquí no había llegado, pero ya se era tragaperras. A Ah, tragaperras, le empezaron a es tragar. que estaba muy Maquinitas. sola, el Fari estaba ensayando Muy. todo el día, porque claro, aquella industria era muy exigente. Muy difícil. Realmente se le ha intentado achacar al Fari, el Fari no tenía ninguna culpa, aparte que era un crío. Es decir, tu madre pide con las tragaperras, ¿y tú qué sabes? Si No. estás bailando, estás enseñando a Michael a bailar, ¿qué haces? Ya, No, Pero- o sea, pero ahí tuvo- Bastante tienes. Una cosa solamente quiero, es solamente Un un apunte. comentario y seguimos con lo de la madre, que hay mucho que comentar. En España siempre se comentó que el Alfari que dice que estuvo con Ava Gardner, lo que no se sabe en España es que Ava Gardner en Estados Unidos decía que no estaba con el Fari. Claro. Y no le creían. hostias. Y no le creían. Porque en Estados Unidos el Fari es una figura. Mucho más que en España. Claro, es que We Are the World, Es que nadie es profeta. We Are the World, Sí, la canción por los niños de África. el texto y la letra y Bueno, la de hecho, música yo no sé si Letra y música es del Fari. es del Fari. Sí. No. Sí. Por eso no se entiende. Y la firmó Michael, pero el Fari le dio permiso. Es que Estaba era una amistad Babyface, tan estaba bonita. Bob Geldof. Amistad. Sí, estaba Lionel Richie, Pero- que se le atribuye a él y a Michael la canción. Pero porque el Bueno, Fari yo no le nunca daba quiso que todo este Cristo se supiera. Claro. Y eso le honra. Y le honra a él y le honra a una industria musical que ya no existe, en la que toda esta gente de primer nivel jamás ha dicho una puñetera palabra Buena de todo esto. Correcto. Y nosotros sabemos todo esto gracias a un encuentro que hubo hace, Relativamente poco. bueno, pero sí, estamos hablando de primeros 2000, Sí. un encuentro precioso, Precioso. y que lo que no sé es por qué no trascendió ni hubo Porque ni se un tapa, documental y tal, ¿qué mano que negra fue tapa eso? un encuentro precioso entre Michael Jackson y el Fari. Promovido por... Bueno, es que ese sí que está vivo. Entonces no podemos hablar de eso. Así vamos a meter. Sí, bueno, a ver. Mira, a la gente que hace cosas así, a veces por humildad, no las comparte. Pero para eso estamos. Para esta parte. ¿Quién fue el que promovió el encuentro? Hay un momento en que hay muchas cosas, el Fari es el hombre blandengue, y el Fari no sé qué, el Fari tal, pero todo el mundo le quiere Michael Jackson, todos saben Michael Jackson, pero es
una estrella tal, y hay un momento que hay alguien español, no sé en Estados Unidos, español, que considera que esto se tiene que saber. Y hay un encuentro muy bonito en el Palacio de Algete, en Algete, y todo esto lo organiza Luis del Olmo, y Luis del Olmo, Ahora empieza a cuadrar. conforme lo organiza, lo graba, entiende que hay determinadas cosas míticas, misticismos tanto del uno como del otro, que esta entrevista no puede salir a la luz. Porque acabarías con el mito del Fari, de la españolidad y tal, y acabarías con que Michael Jackson era un señor de lo más normal. Y del Olmo, Y esto se lo ha comido Luis del Olmo, como tantas cosas. Se ha y comido. otras tantas cosas, porque ese hombre... Que Luis del Olmo tiene podcast, ¿eh? Sí. Luis del Olmo tiene podcast y no es santo de... Bueno, sí es santo de mi devoción, obvio. Pero esa entrevista pasó y ese encuentro pasó. Y esas dos personas se han muerto. Y esas dos personas... A mí, chapo. Totalmente. Y A mí, chapo y chapo, Luis del y también Olmo. Luis. ¿Creéis, también Luis. ¿creéis que la entrevista que hizo Luis del Olmo... Es que no fue una entrevista, es que fue un encuentro. Bueno, Sí. un De los un amigos. encuentro. Los amigos. Sí, pero ¿crees que la difusión de Luis del Olmo sobre este encuentro que no se hizo, si se hubiera hecho, le habría hecho mal al Fari Y al Michael como Jackson? español? Me voy a olvidar de Michael Jackson porque no vivo en Estados Unidos. Ya. Pero le habría hecho daño al Fari aquí, Su imagen. ¿Sobre todo para qué? Sí. Sobre todo para una qué. vez muerto. ¿Para qué? Es Es decir, ¿qué mejoramos con esto? Claro. Eso, yo estoy de acuerdo con Íñigo. Y porque esto no, que es algo bonito, según lo contamos aquí, puede pensar alguien que alguien manipuló, que alguien sacó tajada, que alguien tal. ¿Quién se beneficia de esto? Y yo creo que en ese reencuentro que fue precioso, y nos consta, las tres partes decidieron, y aquí se queda esto. Ya, pero hay veces que uno se pregunta por qué estas cosas no salen a la luz. Pues porque, como bien dice Íñigo, realmente eso no beneficiaba a nadie. Es decir, el Fari no iba a ganar nada, Michael tampoco, y luego encima ninguno quería perjudicar al otro. Es Ni a decir, Luis hizo muy bien sacando a la luz este tema. En las memorias de ahora Luis bien, la fotografía del encuentro de Michael con el Fari, el abrazo esa foto maravilla. es que por supuesto no se puede Habla publicar, por sí pero sola. esa foto es preciosa. Eso es una Y maravilla. una Precioso. pregunta, desde el desconocimiento y como siempre pudiendo equivocarme, pero sabiendo que el Fari fue el mecenas, por así decirlo, o el inspirador o el maestro Inspirador, de Michael sí. Jackson, si quieres llamarlo así. Y amigo. Bueno, pero Ya estaban ahí, estaban... Claro. Sí, no, pero mi pregunta es, y siento si me equivoco y no es correcta, pero ¿podría ser que Michael Jackson intentara cambiarse de color de piel para parecerse al Fari? ¿Intentó Michael Jackson ser blanco para parecerse al Fari? Yo no, creo que no, creo que eso es una cosa que no. Se comentó, pero... Nah, creo que no, creo que eso es más pasar del chascarrillo. Lo que sí que creo es que Michael Jackson, hay un momento en la entrevista, Nicolás y yo lo hemos visto, que como cierre bueno, y luego vivió unos años todavía el Fari y estuvo a tope. Pero le decían, joder, que no se arrepiente uno de poder haber sido Michael Jackson. Claro, es que ahí voy Tú yo. podías haber sido Michael Jackson. Y el Fari estaba tranquilísimo. Sí. Como diciendo, Siempre estuvo. para nada. Eso le honra muchísimo. No le lastró toda la vida no haber sido Michael Jackson. No. En ningún momento, y en esa entrevista se habla concretamente de eso, en ningún momento él siente ni el más mínimo arrepentimiento de no haber sido Michael Jackson. Y además yo me lo creí, ¿eh? Yo me lo creo. Sin embargo, Pero no se le hace esa pregunta a Michael Jackson porque por evidente, ¿cómo Michael Jackson va a querer ser el Fari? Ni siquiera en ese contexto. ¿cómo no? No se le hace la pregunta, pero la pregunta sería, sobre todo después de tanta ida y venida de Michael Jackson, con lo que sea, con los chavales, con la piel, con su puta... Si se le pregunta a Michael Jackson, no, ¿tú no habrías estado mejor siendo el Fari? Ay, amigo, la respuesta. Ya, lo Esa mismo. respuesta yo la quiero ver, Ya. pero no se la hizo Luis del Olmo. Y también por educación. Porque el encuentro, sobre todo ese encuentro, se alimentaba de algo bonito, que es la amistad, que es la fidelidad, o sea, lo leales que fueron los dos entre ellos. Luis, que siempre ha sido un periodista Bah. brutal. Como la copa de un pino. ¿Tú crees que no tenía esa pregunta ahí? Pero prefirió no mover, ¿sabes? No crear ahí un balizal. agitar el E avispero. hizo muy bien. Para mí sí, Claro. hizo muy bien. En la entrevista se habla de que
se habla de... Es que no es entrevista, insisto, es un encuentro. Y Sí. se habla de que los dos no estuvieron 25 años sin hablarse y de repente se encuentran ese día, no, siempre han tenido relación. Toda la vida. Entonces, Luis del Olmo yo creo que ahí pecó de bonachón, que es lo que se le exigía. Igual si hubiera hecho otras cosas, le hubieran afeado. Pero sí que esa pregunta faltó. Sí que Sí. esa pregunta faltó. Y yo hasta donde sé, porque yo investigando sobre esto, sí que tuve unas jornadas de conversaciones telefónicas con Leroy Johnson. Sí que sé que Michael Jackson en los ensayos de baile de las giras, el recurrir al Fari era constante. Era constante. Y de hecho una cosa que era muy bonita, eso lo dijo Michael a Leroy, fue que durante los ensayos, tú te acuerdas que nos comentaron que a veces Michael se echaba a llorar y repetía, es que no me sale como el Fari, es que no me sale igual que el Fari. ¿Te acuerdas de eso? Decía, it makes it too like a Fari. Sí, Sí. nadie entendía lo que decía. Yo tengo una pregunta, es un poco más, haciendo un poco de zoom, ¿no? Y es que el Fari, bueno, ya sabréis que una de las últimas etapas de su vida, en los últimos años, Más bonitos, por cierto. protagonizó una serie que le hizo, no sé si Televisión Española, no sé, Sí. que hicieron un juego de palabras, además, para mi gusto, bastante ofensivo, que se llamaba Menudo es mi padre, Sí, pues por lo, sí. por lo menudo Sí. del Fari, ¿no? Sí. Ni siquiera esto, esa especie de faltita graciosa de No. respeto, le hizo, Es que le hizo saltar a la palestra y decir, oye, mira, dejaros de hostias porque yo podía haber sido Michael Jackson. Es que un poco voy Es a que eso. Fari es la ¿En mejor qué per- momento no decides que en tu vida puede ser importante decir? Porque el Hostia. Fari es la mejor persona de la que vamos a hablar en este podcast. Con No. diferencia. Da igual que hablemos de Jesucristo, de Mahoma, de la Madre Teresa de Calcuta. Es que él estaba el por Fari, encima de eso. Estaba por encima, estaba A ver, al Fari- margen de eso. No necesitaba eso. El Fari era un personaje que estaba en paz con el mundo. Pues tienes razón, Garchón, en el que claro, es que yo lo veo cuando conoces las cosas. Yo no tengo la óptica del Fari que puedes tener tú, o que puede tener la mayoría de la gente. Yo no pienso que el Fari, es que el Fari sabe perfectamente quién es, sabe perfectamente quién es, entonces no le puede molestar eso, Sí, pero pues, entiendo que te lo preguntes, lo entiendo perfectamente, Sí. pero creo que estaba muy por encima y creo que es la muerte más, una de las muertes Una pérdida absoluta. más Yo lamentable. pienso que el Fari cuando dice en una canción suya el dinero hay que gastarlo, hay que ganarlo, pero luego hay que saber gastarlo. Correcto. Me parece El dinero hay que ganarlo, sí. Entonces, cuando alguien es como tan dicharachero, tan ¿no? Con el tema del hombre blandengue que hemos hablado y tal, del machismo y tal, da como que pensar de este tío, cómo no se ha aprovechado de esa oportunidad Pero- que tuvo de ser un Jackson 5. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para ser Michael Jackson? ¿Para estar torturado? ¿Para estar jodido? Es que la vanidad a veces está muy mal entendida. Es que ser vanidoso te puede buscar la ruina. Es que el Fari era feliz. Pero fue feliz, Hostia, pero no me a los acabas- 70. me acabas No a de los abrir 70. los ojos. Fue feliz a los 20, a los 25, a los 30, a los 40, a los 45, con el taxi, con la vagando y con su puta madre. Fue siempre feliz. Y por eso te digo que el Fari es una persona excepcional en cualquier cosa que haga. Y pensar que el Fari pudo estar arrepentido de no ser esa persona, ya no porque Michael Jackson, ni arrepentido porque era la máxima estrella de la historia de la música, ni contento porque le pasó lo que le pasó después con sus mierdas. Es que el Fari estaba tan contento de ser el Fari. En el próximo capítulo de No te lo quería decir, Joselito.